Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de farmacología 1, paralelo A. Ya hemos esperado unos minutos y hasta el momento solo se han conectado 26 estudiantes. El tema que vamos a revisar hoy día es farmacocinética. Bueno, debemos de considerar que todos los medicamentos tienen características comunes y a este proceso se lo denomina LADME. ¿Qué quiere decir? L, liberación; A, absorción; D, distribución; M, metabolismo; y E, excreción. Es decir, todos los medicamentos pasan por estas fases: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, una vez que han ingresado al organismo. ¿Ya? Cuando se introduce un fármaco en el organismo, debe superar numerosas barreras biológicas antes de llegar al receptor. Y esto va a depender de la vía de administración del fármaco, ya sea vía oral, vía inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea. Entonces, una de las fases que cumplen los fármacos cuando ingresan al organismo son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces vemos administración cuando la droga pues es administrada ya sea por vía oral, por vía intramuscular o por vía intravenosa. ¿Ya? En la distribución, o sea, se administra y se libera, ¿no? Bueno, se distribuye por toda a través de la sangre a los diferentes órganos donde van a ir a ocasionar su acción. Y van a tener un metabolismo y una excreción. Todos los fármacos pasan por estas etapas. Entonces, para que un fármaco pueda ejercer su acción, debe alcanzar una concentración crítica en la biofase. Entendiéndose como concentración crítica el medio en el cual un fármaco está en posición de interactuar con sus receptores para realizar su efecto biológico, sin que intervengan barreras de difusión. Ahora, para alcanzar esta concentración crítica en la biofase, es preciso que el fármaco pueda penetrar en el organismo a favor de los procesos de absorción. Tienen que llegar al plasma y por medio del plasma distribuirse por los tejidos a favor de los procesos de distribución. Entonces, ¿qué es la farmacocinética? Un voluntario. Nací Pucha, doctora. Ok, buenos días. Adelante. Buenos días. La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el cuerpo, calculando su desplazamiento en los diversos niveles orgánicos, compartimentos. La forma en que el organismo biotransforma estos medicamentos y la característica de su excreción o eliminación. Desde el punto de vista práctico, la farmacocinética es la disciplina que a través del estudio de la dinámica de la absorción, distribución, biotransformación y excreción, explica las fluctuaciones plasmáticas, urinarias, histológicas, etc., de los fármacos. Bien, entonces el concepto de farmacocinética sería la farmacocinética estudia o es el estudio del movimiento de los fármacos en el cuerpo, calculando su desplazamiento en los diversos niveles orgánicos, que son los llamados compartimentos. ¿Ya? Es la forma en que el organismo biotransforma estos medicamentos y también las características de su excreción o eliminación. Esa sería la definición de farmacocinética. Bien, entonces, la farmacocinética se puede dividir en absorción, distribución, biotransformación y excreción.
Todos estos etapas o procesos las cumple la farmacocinética. Vamos a comparar la farmacocinética con farmacodinamia. Recuerda que la farmacología tiene algunas áreas, entre ellas está la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmaconoxia. Estas tres áreas son completamente diferentes y no significa lo mismo. Por ejemplo, la farmacocinética es la que va a estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y excreción de los fármacos en un organismo, mientras que la farmacodinamia estudia el efecto. En la farmacodinamia estudia el efecto y la magnitud de la respuesta de la droga. Por ejemplo, si uno ingiere algún antiinflamatorio, entonces el efecto va a ser eliminar la inflamación y la magnitud de respuesta de la droga. Es decir, cuánto tiempo va a durar esa acción de eliminar el dolor. En cambio, la farmacocinética va a estudiar cómo se absorbe en el organismo ese fármaco, cómo se distribuye, cómo realiza su metabolismo, cómo se transforma el fármaco y cómo se excreta. Entonces son dos áreas diferentes. Y la farmaconoxia, que vamos a ver más adelante, estudia el origen de los fármacos. Entonces, la etimología de la farmacocinética y farmacodinamia. Fármaco significa en griego fármacon, y cinética significa movimiento, que es kinesis. Entonces, en lo que es farmacodinamia, el fármaco griego es una palabra griega que se llama o se denomina fármakon, y la dinamia es dinamis en griego, que significa fuerza. Entonces, los procesos involucrados en ambas áreas son en farmacocinética, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y en farmacodinamia es la interacción del fármaco con su receptor y los efectos del fármaco. Esos serían los procesos involucrados en farmacodinamia. La relación, la dosis administrada de la droga en concentración en la sangre, y la farmacodinamia es la concentración en sangre de la droga, pero en la respuesta. O sea, es diferente. La una es la relación que existe es la dosis administrada de la concentración de la droga en la sangre. Acá es la concentración en la sangre, pero del fármaco que va a provocar la respuesta, ¿ya? La farmacocinética estudia o se ocupa de cuándo se debe tomar un fármaco o un medicamento, con qué otros compuestos puede reaccionar o interaccionar, y cuál es la mejor o cuál es la forma de administrar un medicamento, si es por vía oral, vía parenteral. Entonces, no es lo mismo decir cuál es la mejor forma de administrar un medicamento que cómo actúa un medicamento. Entonces, la farmacocinética se ocupa de indicar cuándo se debe tomar un medicamento, con qué otros compuestos o fármacos se puede administrar o pueden reaccionar, y la vía de administración. En cambio, la farmacodinamia se ocupa de estudiar dónde va a actuar el medicamento, en qué parte y cómo actúa. Son cosas diferentes. ¿Alguna pregunta? Hola. No, doctora. Bien, ¿no tiene ninguna pregunta? Entonces, alguien que por favor me responda. No, doctora. ¿Cuáles son los procesos involucrados en la farmacocinética?
Liberación, absorción, Liberación. distribución, metabolismo y excreción, doctor. ¿Tu nombre? Ya. Ahora, Aoña. sí. Bien. ¿Cuál es otro estudiante? ¿Cuál es la definición de farmacocinética? Espinazo. Yo, Y Moni. farmacocinética. Adelante. Adelante. Es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de las drogas en un organismo. Ya, ¿esa definición cuál es? La farmacocinética Ya, ¿y la farmacodinamia? Es el es el estudio del efecto y magnitud de respuesta de la droga. Bien, ¿su apellido? Elizondo. Hola, Yaela, ¿cómo le va? Bien, doctora. Aquí. Qué bueno. Ok. Bien, entonces, ¿de qué se ocupa la farmacocinética y de qué se ocupa la farmacodinamia? Quispe. Quispe, adelante. Se ocupa de cuando se debe tomar un medicamento, con otros compuestos pueden reaccionar, cuál es la mejor forma de administrar el medicamento en lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica, eh, dónde actúa el medicamento y cómo actúa el medicamento. Bien, entonces, por ejemplo, ¿alguien que me pudiera dar un ejemplo? Samaniego. ¿Alguien que me pudiera dar un ejemplo? Sería de cómo se toma un medicamento y los fármacos de inyección. Ya, Y de acuerdo a su tipo de medicamento que tome, va a ser la forma que actúe. ya. Brian, ¿verdad? Sí. Bien, a ver, un ejemplo sobre las funciones de cada uno o qué hace cada área podría ser un antibiótico. El antibiótico en la farmacocinética establece ya en qué caso se debe tomar un antibiótico. Por ejemplo, la penicilina. La farmacocinética indica que el fármaco penicilina es un antibiótico que va a tratar o va a eliminar a las bacterias gram positivas. ¿Ya? En cambio, la farmacodinamia va a establecer esa penicilina a dónde actúa en el organismo. Va a actuar sobre las bacterias, porque obviamente si usamos un antibiótico es un antiinfeccioso. Entonces ahí se puede determinar qué le va a hacer a la bacteria o al agente infeccioso, dónde actúa y cómo va a actuar. O sea, dónde y cómo son dos cosas diferentes. ¿Dónde? ¿En qué sitio? Va a actuar, un En la ejemplo. parte infectada y le va a destruir a la... O sea, en la parte infectada, es decir, ¿dónde actúa? Actúa a nivel del intestino, por ejemplo. ¿Cómo actúa? Ese antibiótico, la penicilina, va a atravesar o va a inhibir el crecimiento bacteriano porque va a alterar la función de formación de proteínas de la membrana de la bacteria. ¿Sí me explico? Entonces son dos cosas diferentes. La farmacocinética te va a indicar que es esa penicilina, con qué elementos, con qué otros fármacos puede reaccionar o puede potenciar su acción o no puede actuar. Y ¿cuál es la mejor forma de administrar un medicamento? Esa misma penicilina, la penicilina puede ser administrada solo por vía intramuscular. Un ejemplo. Ese es un ejemplo de farmacocinética y farmacodinamia.
cuando estudiemos ya los fármacos, ahí estudiaremos cada área, o sea, la farmacocinética de los antibióticos, de cada antibiótico, de los antiinflamatorios, de los antiparasitarios. Entonces, pero es importante que entiendan, comprendan estas definiciones básicas. Porque, por ejemplo, yo les envío investigar sobre la farmacocinética de la penicilina. Entonces, tienen que referirse solo a la farmacocinética, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando uno indica hacer una investigación sobre la farmacodinámica de la penicilina, ok. Bien, entonces, ¿dónde actúa? La penicilina actúa en los diversos órganos y tejidos blandos y va a actuar sobre la pared celular de las bacterias, inhibiéndolas, Entonces son dos cosas completamente diferentes. ¿Ok? ¿Entendido? Bien. Entonces, ¿cómo estos fármacos llegan a las células? Transporte de fármacos a través de las membranas celulares. Ya sabemos que los fármacos, una vez que ingresan al organismo, van a sus receptores. Estos son los llamados receptores diana, ¿no? Cualquier desplazamiento de una molécula farmacológica dentro del organismo va a exigir su paso a través de las membranas biológicas. Las membranas biológicas son la parte estructural de cada célula. Y esto influye tanto en los mecanismos de absorción como en los de distribución o eliminación. ¿Bien? Y van a existir dos mecanismos para poder realizarse el transporte de los fármacos a través de las membranas celulares. Estos son, el primer transporte es filtración a través de las membranas celulares. Quiere decir que el fármaco llega al receptor y va a ingresar a las células mediante el proceso de filtración a través de hendiduras intercelulares y van a atravesar la pared de los capilares. Y la filtración va a depender del peso molecular del fármaco o a mayor peso molecular, más difícil es pasar. O sea, mayor peso molecular quiere decir que los fármacos tienen sus partículas un poco más grandes que otras. Entonces, cuando decimos filtración es cuando un elemento pasa de un lado a otro a través de una pared. O en este caso, como ejemplo, pudiéramos poner a través de una malla o de una pared. Ese sería el mecanismo de filtración a través de membranas celulares. El otro proceso es el gradiente de concentración, en la cual el fármaco pasa de donde hay más concentración a donde hay menos. ¿Pero concentración de qué? Estamos hablando gradiente de concentración. Más iones, ya más electrolitos. Entonces, donde hay mayor concentración, va a pasar a donde hay menos concentración. Va a atravesar una barrera o una área. También dentro de esto hay que considerar la distancia entre las células, que son las presiones a un lado y a otro de la pared celular, como por ejemplo la presión hidrostática que hace que el fármaco entre y la presión osmótica que hace que se quede. Existen diferentes mecanismos de transporte a través de membranas celulares, dependiendo si se trata de moléculas grandes o pequeñas. Y tenemos también el otro método de transporte, que es el contragradiente, que se realiza con consumo de energía y gracias a una proteína transportadora. Y esto es lo que se llama transporte activo. ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver un video muy corto. Inclusive lo voy a recortar porque es largo. Solamente con
Este tiene 18 minutos, no lo vamos a ver todo porque es muy largo. En esta segunda sesión del tema transportadores a través de membrana, vamos a centrarnos básicamente en aquellos sistemas que heredan el nombre, que son los sistemas de transportadores, aunque de cualquier manera los anteriormente vistos en la sesión 1 también corresponden a sistemas en los cuales hay un transporte de saturación. Aquí vemos el sistema transportador, unas proteínas con dominios transmembrana, que lo que deben de permitir es que esta molécula que atraviesa la membrana, que no podría atravesar el entorno anfifílico, lo que hacen es que tiene una afinidad alta por ella de una manera muy semejante a la de las enzimas. De esta manera, no solamente en la cinética, sino el funcionamiento de los transportadores de membrana recuerdan mucho la cinética enzimática. Si en cinética enzimática hablamos de centros activos, aquí hablamos de centros de fijación específicos. Lo que es una afinidad alta por la molécula en cuestión, ocurre la unión, a la vez esa unión va a ocurrir la translocación, que es el proceso más complejo y de hecho el menos conocido para uno de los sistemas de transportadores, en los cuales tras ocurrir el proceso de reconocimiento ocurre un cambio conformacional y ese cambio conformacional provoca una apertura para el lado contrario y una pérdida de la afinidad de la molécula transportada. En esta parte es menos afín que en esta otra parte, porque las proteínas transportadoras han sufrido un cambio de conformación. Una vez se separa la molécula a transportar, vuelve a retornar a la conformación primigenia y se cierra de alguna manera el dominio estructural de membrana que reconocía el sustrato y lo que está es listo para tomar de nuevo el sustrato en la otra cara celular. A ver, estamos hablando del transporte de fármacos, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es la pared celular. Ven estos elementos amarillos con estas prolongaciones. Ya, esta es una capa y esta es otra capa. Esto verde son proteínas que están atravesando la membrana. Esto ya lo vimos en bioquímica. Las proteínas, aquí en este caso es una proteína que tiene una afinidad para este compuesto que va a entrar, esta molécula, que puede ser un fármaco o puede ser otro elemento nutritivo. Entonces tiene una afinidad, ingresa la molécula, aquí va a sufrir una transformación, la proteína, que se llama proceso de translocación, se va a transformar o va a perder forma la proteína, luego libera la molécula y luego toma su forma otra vez. Entonces, esta es una forma de transportar los fármacos a través de las proteínas que están atravesando la membrana. Otra modalidad es la de el proceso conocido como recuperación, en el que un solo sustrato es el que atraviesa la membrana, pero también mecanismos en los cuales más de un sustrato, normalmente dos sustratos, atraviesan la membrana y puede ocurrir de manera que uno entre y otro salga, como vemos en el mecanismo antiport, o que entren dos simultáneamente, como vemos en el mecanismo symport. Ya. Esta es la membrana celular, la que ven ustedes aquí con esos elementos celestes con las prolongaciones amarillas, una capa y otra capa. Estas son las proteínas que están atravesando la membrana. Entonces los fármacos van a ingresar por filtración. ¿Alguna pregunta? Un mecanismo antiport, por lo tanto, Doctora, esos son los receptores. tratamiento matemático. ¿Perdón? Son receptores, ¿verdad? Los que se encuentran en la pared, Sí. Ah, ya. O sea, estos que están aquí, ya. Estos que están aquí son proteínas que atraviesan la membrana y funcionan como receptores. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un ejemplo de transporte de glucosa, que
en lugar de la glucosa puede ser también un fármaco. O sea, estamos revisando los mecanismos de cómo ingresa un fármaco a las células. Recuerden que hay fármacos que no actúan en la membrana, sino que actúan en la parte interna de la célula. Entonces, tienen que tener un receptor en su parte externa y adentro otro, para que lo lleve al sitio de acción de la célula, ¿sí? Eso es importante, porque hay fármacos que van a actuar, unos van a actuar sobre la pared celular y otras van a actuar dentro de la mitocondria del núcleo. Por ejemplo, estamos hablando de la pared celular de las bacterias. Los antibióticos, estoy hablando de los antibióticos, van a actuar sobre la célula bacteriana. Y así es como van a destruir o van a impedir que las bacterias se reproduzcan. Ese es en el caso de los antibióticos. En el caso de los otros fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios, ya van a entrar a sí mismos, van a penetrar a través de filtración a las células de los órganos. No encuentro mi bibliotecas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, cuando hablamos de gradiente de concentración, ya vamos a ver también transporte de fármacos mediante un gradiente de concentración. Ya llevo mascareta. Este de 4 minutos vamos a ponerlo. O el de abajo. Vamos a poner que nos explica más claro En el primer video, donde introdujimos la idea de difusión y gradientes de concentración, teníamos un contenedor con un solo tipo de partículas. De hecho, eran partículas moradas como estas que tengo aquí. Y en nuestro escenario inicial tenemos mayor concentración de las partículas moradas en el lado izquierdo que en el lado derecho. Si vemos su gradiente de concentración, notaremos que va de una concentración alta del lado izquierdo a una concentración baja del lado derecho. De una concentración alta del lado izquierdo a una concentración baja del lado derecho. Y de hecho, vimos que pasaba. Como tienes más de estas partículas justo aquí en el lado izquierdo y todas se están moviendo de manera aleatoria en distintas direcciones, entonces tienes mayor probabilidad de que las cosas se muevan de la izquierda a la derecha que de la derecha a la izquierda. Ojo, también tendrás cosas que se mueven de derecha a izquierda, pero tendrás mayor probabilidad de que se muevan de izquierda a derecha. Si dejas pasar un tiempo, entonces se dispersarán más uniformemente a lo largo del contenedor, como este otro escenario. Se están moviendo a favor del gradiente para hacer las cosas más uniformes. Ahora, lo que es interesante en este diagrama es que introduje una segunda partícula, estas partículas grandes y amarillas que tenemos aquí, y vemos que su gradiente de concentración va en dirección contraria. Entonces tenemos aquí una baja concentración. De hecho, no tenemos partículas amarillas justo aquí, entonces tenemos una concentración muy baja. Y aquí tenemos una concentración muy alta del lado derecho. Entonces, su gradiente de concentración va a ir de derecha a izquierda. Y todo el punto de este video es mostrar que cada partícula se mueve a favor de su gradiente único de concentración, asumiendo que, bueno, no está bloqueado el paso. Se moverá a favor de su gradiente único de concentración independientemente de lo que hagan las otras partículas.
Vemos que las partículas amarillas se moverán de la concentración alta a la concentración baja, se van a mover, mientras que las partículas moradas se van a mover de izquierda a derecha, se van a difundir de izquierda a derecha. Y otra vez, no hay magia aquí. No es que esta molécula de aquí haya dicho, hey, aquí veo 7 de mis amigos y se están abarrotando, los veo, soy claustrofóbico y mejor déjenme moverme al lado izquierdo. No, eso no es lo que está sucediendo. Estas partículas solo se están moviendo aleatoriamente y cuando están en su posición inicial, es decir, cuando están exactamente así, no existe probabilidad de que las partículas de amarillo se muevan de izquierda a derecha porque, bueno, no hay partículas aquí, mientras que del otro lado existe la probabilidad de que algunas de estas partículas del lado derecho en un cierto tiempo dado se puedan mover de la derecha a la izquierda, estas partículas de amarillo, y se mantendrán haciendo esto hasta que se llegue a una configuración estable, donde ahora existe la misma probabilidad de que las cosas se muevan de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y esto es cierto para cada una de las partículas. Entonces, en conclusión, seguramente escucharás en una clase de biología o de química que las cosas se mueven a favor del gradiente de concentración. Como puedes ver, aquí el gradiente de concentración de las partículas de amarillo va en dirección contraria al gradiente de concentración de las partículas de morado. Pero no hay ninguna magia en esto. Solo tienes que imaginar un montón de cosas moviéndose en un montón de direcciones. Y luego, ¿qué es lo que pasaría de manera natural? Bueno, naturalmente hay mayor probabilidad de que se muevan de una concentración alta a una concentración baja que de la concentración baja a la alta. En Uber Eats sacias todas tus hambres, porque recibes tus pedidos cuando y de donde quieres. ¡Tada! Chris here. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso y hoy les voy a platicar sobre el transporte pasivo y el transporte activo, que es el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. La diferencia entre transporte pasivo y transporte activo es que en el transporte pasivo no se ocupa energía y en el transporte activo sí se ocupa energía. ¿Qué energía? El ATP. ¿Pero por qué? Porque el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración, en diferencia con el transporte activo que va a ir en contra del gradiente de concentración. ¿Pero qué es esto? Tanto fuera de la célula como adentro, la concentración de sustancias siempre será diferente. Habrá un lugar donde hay mayor concentración y un lugar donde hay menor concentración. Cuando se habla que se va a favor del gradiente de concentración es cuando se viaja de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Lo realiza el transporte pasivo sin gasto energético, ya que es más fácil sacar o meter sustancias a un lugar donde hay mayor espacio para ellas. Y cuando ocurre eso, se dice que es a favor del gradiente. Cuando se habla que se va en contra del gradiente de concentración, es sacar o meter sustancias de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Es mucho más difícil para una molécula viajar a un lugar donde hay menos espacio. Por lo tanto, se requiere un gasto energético para poder realizarlo. Y por eso, este transporte lo hace un transporte activo, siempre en contra del gradiente de concentración, y por eso es un gasto energético el que se lleva a cabo en este tipo de transporte. Hay dos tipos de transporte pasivo, el simple y el facilitado. El transporte simple es aquel que las moléculas atraviesan sin ningún problema los fosfolípidos de la membrana plasmática, y a eso se le conoce con el nombre de difusión. El transporte facilitado, su nombre lo dice, es aquel que una proteína le facilita la entrada a moléculas que no pueden atravesar a los fosfolípidos. Ambos casos, el simple y el facilitado, siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. Ahora, ejemplo, una molécula de oxígeno va a atravesar a los fosfolípidos sin ningún problema porque va a ir a favor del gradiente de concentración, ya que la concentración de oxígeno habrá más afuera de la célula que adentro. Cuando la célula ocupa el oxígeno para respirar, como producto de desecho, origina CO2. La concentración de CO2 siempre será mayor en el citoplasma que afuera. Por lo tanto, también se va a favor del gradiente de concentración y la molécula de dióxido de carbono
atraviesa los fosfolípidos sin ningún problema. A esto se le conoce como difusión. Las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, por lo tanto necesitan ingresar al citoplasma de otra manera. Transporte facilitado. Como vimos, la molécula de agua no puede atravesar los fosfolípidos, por lo tanto, utiliza una proteína canal que le va a facilitar la entrada al citoplasma de la célula. Hay otras proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo cual una molécula de glucosa que no puede atravesar una proteína canal ya que es demasiado grande, utiliza una proteína transportadora. Esta se adhiere a la proteína y cambia su configuración, por lo tanto, la hace ingresar sin ningún problema al citoplasma. La concentración de glucosa siempre es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma, por lo tanto, siempre va a favor del gradiente de concentración, así como lo hizo la molécula de agua. Y por último, transporte activo. Un claro ejemplo del transporte activo es la bomba de sodio y potasio, que se lleva a cabo a través de una proteína transportadora que se activa con una molécula de ATP. La célula envía 3 moléculas de sodio a esta proteína. Lo que hará es de que su configuración cambia, atrayendo una molécula de ATP. Esta molécula le va a dar la energía necesaria para poder liberar estas 3 moléculas de sodio en contra del gradiente de concentración. Como esta proteína ahora tiene un fosfato, su configuración cambia y en lugar de recibir moléculas de sodio, acepta moléculas de potasio. En este caso, las moléculas de potasio se adhieren a la proteína y nuevamente cambian su configuración. Pierde un fosfato y la proteína regresa a su estado inicial. El estado inicial quiere a las moléculas de sodio y odia a los de potasio. Por lo tanto, los libera al citoplasma de la célula, para que después 3 moléculas de sodio se vuelvan a adherir a esta proteína y el ciclo de la bomba de sodio y potasio se active de nuevo. Bueno, esto fue todo por el momento. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hola, ¿quedó claro? Hola. Sí, doctora. Sí, Bien, doctora. quedó claro. Entonces, ya sabemos cómo se transforma, cómo se transportan los fármacos a través de la membrana celular. Bien, en lo que respecta a la absorción, es el paso de sustancias de diversos puntos del organismo hacia la sangre. Para efectos del área de farmacología, absorción se considera el paso de un fármaco de un lado a otro de una membrana o barrera, sin que se modifique la estructura del mismo. O sea, no se modifica, o sea, pasa nomás de un lado a otro. Las barreras del organismo siempre están constituidas por células y estas, ya ustedes saben que se encuentran rodeadas por una membrana. Se considera que las membranas constituyen una especie como de mosaico fluido en el que flotan proteínas y glucoproteínas en continuo movimiento. O sea, lo acabamos de ver. La absorción por gradiente de concentración se llama absorción pasiva. ¿Ya? Este tipo de absorción se conoce también como absorción no iónica o absorción pasiva. Y esta es una de las más importantes, no requiere de energía, es una de las más importantes y común en farmacología, porque la mayor parte de los fármacos actuales se absorben mediante este proceso. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tipo de absorción que se da en la mayoría de los fármacos? Absorción pasiva. Pasiva. Bien, nombre. Bien, nombre. Aoña. Ok, entonces, todos los medicamentos sin excepción pueden ser ácidos o bases débiles. Y esto quiere decir que cuando están en solución, solo se disocian en pequeña proporción. A diferencia de los ácidos o bases fuertes que se disocian totalmente al encontrarse en solución y reciben el nombre de electrolito, porque al separarse son capaces de funcionar como conductores eléctricos. Dadas estas características de los medicamentos, su absorción depende en gran parte de la ionización o de la disociación que las moléculas sufren en el organismo.
¿Cuáles son los factores que influyen en la absorción de los fármacos? Tenemos algunos factores. ¿Cuál sería uno de ellos? ¿Un voluntario? La concentración y presentación farmacéutica. ¿Ya? Sería la concentración. Concentración, presentación farmacéutica, área de absorción, riego del área, motilidad gástrica, vías enterales, entre las principales. Entonces, cuando uno se refiere a concentración, está indicando que es la concentración en sí del fármaco. Es la cantidad de principio activo que mantiene en su composición. Una sustancia con muy baja hidrosolubilidad no podrá disolverse bien en el contenido gástrico y tiende a acumularse alcanzando solo un mínimo de absorción. Ese es un ejemplo, esa es la definición de concentración. Un ejemplo de concentración, algún fármaco, por ejemplo, un fármaco en tabletas o un fármaco que sea en polvo, puede tener una baja hidrosolubilidad. Es decir, que no se va a poder disolver bien en el contenido gástrico. Y como no se puede absorber bien, va a acumularse. Y lo que va a hacer es que va a tener una mínima absorción. Otro de los factores que influyen en la absorción de los fármacos es la presentación farmacéutica. La presentación de los fármacos está dada por su forma, su característica. Por ejemplo, ¿cuál es una presentación de un fármaco? Pastillas, los comprimidos, tabletas, cápsulas, soluciones como por ejemplo los jarabes, suspensiones. También otra presentación farmacéutica son aquellos que vienen que son los supositorios, que podríamos decir que son fármacos compuestos. Entonces, eso va también a influir en la absorción. Otro factor es el área de absorción. Mientras mayor sea el área de absorción, más rápido se va a realizar. Otra es riego del área. Un área más profunda será más eficaz para absorber el fármaco de su sitio de aplicación. Por ejemplo, aquí podemos hablar de las aplicaciones de inyecciones por vía intramuscular, por vía intravenosa o subcutánea. Por ejemplo, la aplicación intramuscular pondrá el fármaco en contacto con una perfusión profusa. Es decir, el músculo puede contener un promedio de 1000 capilares por milímetro cuadrado, o sea, por área, por lo que el fármaco tiene que recorrer una distancia mínima para llegar a los receptores, a los capilares, mientras que si se inyecta por vía subcutánea, tendrá que recorrer una distancia mayor para llegar a los mismos. Entonces, a eso se refiere riego del área. Motilidad gástrica, un voluntario. Doctora Samaniego. Bien, Samaniego. Ya. Por lo general, la absorción a partir del estómago es de poca importancia, porque su vaciamiento resultará clave para determinar la velocidad de paso del fármaco al intestino. En sujetos monogástricos, la comida gaseosa retarda dicho vaciamiento, en tanto que el agua lo acelera, porque por su superficie de contacto, el intestino es más importante que el estómago en términos de absorción. Bien, entonces otro factor es la motilidad gástrica, ¿ya? Otra es las vías enterales, refiriéndose al sistema entérico. El aparato digestivo es la vía de administración más utilizada, tanto para lograr un efecto local como para obtener un efecto sistémico. Pudiéramos decir que en medicina veterinaria, una de las vías más aplicadas pudiera ser las vías parenterales, pero también hay muchos medicamentos que son administrados por vía oral, ya sea en tabletas, suspensión, jarabes, etc. Ya dijimos cuáles serían las presentaciones farmacéuticas. Pueden ser polvos, tabletas, cápsulas, suspensiones, emulsiones.
extractos, tinturas, jarabes, supositorios, son las formas de presentación de los fármacos. Entonces, si yo pregunto, indicar las formas de presentación de los fármacos, ¿cuáles serían? Jarabes, extractos, supositorios. ¿Ya? A ver, nombre. Masipucha. Entonces, al hablar de presentación de los fármacos, entonces estamos hablando de las formas, o sea, de cómo viene. Usted dice, ¿en qué presentación? Ustedes van a comprar, por ejemplo, una amoxicilina y le preguntan, bueno, ¿en qué presentación? La amoxicilina viene en suspensión, otras vienen en cápsula, no viene inyectable. Hay algunos fármacos que no pueden estar en forma inyectable, sino solamente pueden ser administrados por vía oral. Entonces, esa área la estudia ¿qué rama? ¿Farmacocinética o farmacodinamia? Farmacodinamia. ¿Fármaco? No. Farmacocinética. Farmacocinética. Recuerda que eso vimos que la farmacocinética estudia cómo, o sea, la farmacocinética me va a decir en qué forma, en qué presentación. Y vuelvo y repito, un antibiótico, por ejemplo, la amoxicilina. La amoxicilina, ustedes por uso humano o también por uso en veterinaria, pueden encontrarla en presentación de suspensión o cápsulas. No he encontrado, no he visto una amoxicilina por vía inyectable. Entonces, hay fármacos que no son no hay la presentación inyectable. Entonces, eso lo estudia la farmacocinética. Ahora, de las vías enterales, de las vías enterales, la oral es la más utilizada. Y las principales ventajas son en conveniencia, son de bajo costo y son más seguras. Porque cuando uno aplica un medicamento por vía intramuscular o intravenoso, de pronto pudiera presentarse algún shock anafiláctico, porque muchos organismos no reaccionan igual. El menos riesgo sería por vía enteral siempre y cuando la dosis sea la adecuada. Bien. ¿Cuáles son las variables que afectan la absorción de los fármacos? ¿Voluntario? Canepa. Canepa. Buenos días. Ya. Las variables que afectan la absorción incluyen duración de la exposición, concentración del medicamento, superficie disponible para la absorción. En condiciones normales, las mucosas oral y esofágica están expuestas muy brevemente al fármaco durante el proceso de deglución, como para que se produzca una absorción importante. Por lo general, el colon tiene un papel de poco valor en la absorción de medicamentos administrados por vía oral, porque estos casi nunca llegan a él en concentraciones significativas. Por consiguiente, la mayor parte de la absorción de los medicamentos ocurre en el estómago y sobre todo en el intestino delgado. Bien, entonces, ahí estamos viendo cuáles son las variables que afectan a la absorción. ¿Ya? ¿Qué va a ser? Duración de la exposición, es decir, el tiempo en que el fármaco permanece en el organismo. La concentración del fármaco. Estamos hablando, la concentración, por ejemplo, cuando decimos 500 miligramos, 250 miligramos, ya 1 miligramo, y también la superficie disponible para la absorción. Entonces, por ejemplo, cuando uno ingiere o cuando las mascotas ingieren por vía oral, la mucosa oral y esofágica solamente es la que, el fármaco no va a estar en contacto con esa mucosa, porque solamente va a pasar, pero como ese fármaco va a llegar al estómago, entonces ahí es donde se va a provocar la absorción. Y se va a hacer en el estómago y en el intestino delgado. Bien, otro factor es la influencia del pH.
La absorción se favorece cuando los fármacos que se ingieren son liposolubles. ¿Por qué? A ver, eso ya lo vimos en el video. La absorción se favorece cuando los fármacos que se ingieren son liposolubles. ¿Por qué? Hola. Lo vimos en el video. Porque se les hace más fácil pasar por la pared lipídica. ¿Por qué? Porque es un compuesto simple. No, porque ya usted lo dijo, membrana lipídica. Lipídica y liposoluble, ¿qué quiere decir? Que tiene lípido. Que se disuelven, pues. Ustedes vieron en el video que las moléculas de lípidos pasan fácilmente porque la naturaleza de la pared es lipídica. Lipídica quiere decir grasa, lípido. Entonces, si se ingieren fármacos que son liposolubles, quiere decir que cuando va a estar en contacto con la membrana celular, disolver. Dígame. Doctora, buenos días. Disculpe que interrumpa, le quería pedir favor si me daba permiso de retirarme de las clases, que tengo que llevar a mi sobrina a inyectar la vacuna, porque va a regresar a presencial. ¿Su nombre? Kevin Torres. Bien. Ya, gracias, doctora. Ya. Ok, entonces, en el video vimos que, por ejemplo, la molécula de agua, las moléculas de agua no pueden atravesar, o sea, no es que no pueden, las atraviesan, pero necesitan de un canal, y ese canal es una proteína. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua, al atravesar, es como el aceite, que ustedes tienen aceite en una superficie acuosa, y le agregan otro poco de agua. El agua no va a atravesar esa capa, se va a quedar encima. Pero si agregan aceite, se va a mezclar con la capa de aceite, ¿sí? Se va a compactar. Ajá, entonces se van a disolver. Ok, entonces casi todos los fármacos ácidos se absorben eficazmente en la mucosa gástrica y los medicamentos alcalinos se ionizan menos en el intestino. Y ahí es donde se van a absorber mejor. Cuando ustedes toman un medicamento se van a dar cuenta que unos son más amargos, otros son más ácidos, más dulzones, pues bien, ahí estamos hablando de que pueden ser ácidos o ligeramente básicos. Ahora, otro factor es el papel de la absorción del fármaco en la absorción por vía enteral. Una de las características ideales de un medicamento debe ser producir una rápida concentración plasmática y proporcionar después una cantidad adicional para mantener dicha concentración durante cierto número de horas. Eso es importante, porque si estamos hablando de un fármaco que va a aplacar o va a disminuir o va a eliminar el dolor, vamos a tener que va a tener que estar en mayor concentración va a tener que tener una mayor concentración plasmática para que dure la acción. Otras vías enterales tenemos la mucosa oral, como es, por ejemplo, la sublingual. Normalmente hay fármacos, especialmente fármacos para las afecciones cardíacas que se emplean en pequeños, o sea, son pequeños comprimidos que se los aplica debajo de la lengua, por eso que se llama sublingual. ¿Ya? Y también tenemos la otra vía enteral, que es la rectal, en las cuales los supositorios hacen su acción. Tenemos aquí una gráfica donde está la liberación, o sea, tenemos un ejemplo de una tableta, de una pastilla. Ingresa, se libera a la mucosa gastrointestinal. En el hígado, en la mucosa intestinal y hígado se va a provocar la absorción. Y luego se va a distribuir en tejidos, va a estar, primero va a entrar a circular en la sangre, va a los tejidos y luego se metaboliza y luego se excreta. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces, cuando hablamos de estas ciclas,
¿De qué estamos hablando? Voluntario. Deliberación, absorción, ¿Qué más? distribución, metabolismo y excreción. Bien. Disculpen un ratito. ¿Aló? Hola. Sí, dígame. Por favor, ¿me pueden llamar más tarde? Que estoy ahorita, no los puedo atender. Sí, yo sé, estoy en clase, no puedo interrumpir la clase. Háganme el favor, sí, gracias. Bien, entonces tenemos aquí otro gráfico en los cuales estamos viendo el fármaco en el sitio de acción. Vemos la interacción de la droga con su receptor, es decir, interacción de la droga con su receptor, quiere decir, por ejemplo, aquí vemos este dibujito aquí, es el omeprazol, que es un fármaco, ¿ya? Aquí vemos la membrana en anaranjado, es la membrana, y aquí vemos una proteína, entonces aquí vemos cómo está interactuando la droga con el receptor. Cuando se acopla, ¿ya? Y va a lograr una respuesta o va a tener un efecto biológico. Entonces, vemos que la bomba de protones activa, aquí va a haber una secreción de ácido. Y en el otro cuadro vemos cómo ya se acopló el omeprazol y aquí va a haber la bomba de protones inactiva, va a bloquear el ácido. Aquí estamos indicando antes de cuando vamos a hacerlo más clarito, a ver. Cuando hay esta acidez estomacal, acidez en la mucosa gástrica, está habiendo secreción de ácido propio del organismo. Entonces, uno ingiere omeprazol y el omeprazol, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bloquear, una vez que se adhiere a este sitio, va a bloquear y van a activar la secreción de ácido. ¿Alguna pregunta? Hola. Vamos a entrar entonces a otro capítulo que se llama farmaconoxia. Ya hemos visto farmacodinamia, farmacocinética, ahora vamos a ver farmacognosia. Ya les indicaba que la farmacognosia es el estudio del origen de los fármacos. O sea, la rama de la farmacología que se ocupa del origen de los fármacos es farmacognosia. O sea, los fármacos tienen los siguientes orígenes, es decir, de dónde aparecen, cómo se originan los fármacos. Son de origen o fuentes minerales, vegetales y animales. Esas son las sustancias que son de valor terapéutico. Es decir, los fármacos, las drogas, los medicamentos se obtienen de fuentes minerales, animales y vegetales. ¿Ya? En el laboratorio químico se está obteniendo un número creciente de medicamentos orgánicos por síntesis, quiere decir por formación o elaboración. Eso me está indicando que, aparte de las fuentes naturales, también tenemos fuentes sintéticas, es decir, los laboratorios o las farmacéuticas. Dentro de los medicamentos minerales encontramos algunos, como por ejemplo el hierro, y siempre se lo ha conocido desde la época de las civilizaciones, desde la época de los griegos, ¿ya? En las cuales usaban el óxido de hierro para combatir la anemia, y eso pues actualmente se lo sigue usando, ya más refinado, ya más tecnificado, ya se emplea, pues el hierro sigue empleándose de una forma purificada para la terapia
ciertos tipos de anemia. Otros elementos minerales, por ejemplo, es el yodo, el cobre, el manganeso y el cobalto. Los medicamentos que son de origen animal, también lo hemos visto en el mercado, como por ejemplo la insulina, que se la obtiene del páncreas. También el aceite de hígado de bacalao, que se le obtiene del hígado del bacalao, que es una variedad de pescado, o del tiburón. Y las gelatinas, como huesos, se lo obtiene de los huesos y cartílagos. Entonces, estos son medicamentos de origen animal. Los medicamentos de origen vegetal, tenemos, por ejemplo, las plantas que van a suministrar una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, de las plantas se usan las raíces, las hojas, las semillas, los tallos, las flores. También se puede usar toda la planta, todo el vegetal entero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las plantas son las que van a contener los principios activos de los fármacos. Estos principios activos, de estos principios activos depende la actividad básica de los medicamentos. Por ejemplo, los antibióticos. También, por ejemplo, el sauce, que es una planta donde la cual se extrae la aspirina, ¿ya? También hay ciertos tipos de hongos que van a producir antibióticos, como la penicilina. Dentro de estos compuestos podemos también encontrar los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos encontramos la sucralosa, la sacarosa, que son biomoléculas que se los emplean en la elaboración de diversos fármacos. Por ejemplo, la sucrosa es un carbohidrato, de color dulce, y se lo emplea en la elaboración de jarabes. También para la corrección de sabor de ciertos medicamentos que son amargos o son ácidos, que tienen un sabor no muy agradable, ¿ya? También tenemos la sacarosa, que es el principal azúcar de la savia de muchas plantas, y está presente en la miel de abeja, junto con la fructosa y la glucosa. Entonces, por ejemplo, otro azúcar es la dextrosa, que se obtiene del almidón mediante la hidrólisis y se utiliza como alimento por vía oral o parenteral. Por ejemplo, la dextrosa, ustedes habrán visto o ya revisaremos que forma parte de uno de los sueros, gluconato de calcio o sueros a base de dextrosa. Entonces, estos compuestos son compuestos naturales. También tenemos aquellos fármacos que derivan de la fermentación, como los alcoholes, el alcohol etílico, también el manitol, y también otros tipos de carbohidratos como el almidón, que es útil para elaboración de cápsulas y tabletas. En lo que respecta a las gomas y mucílagos, se usan mucho como vehículo de los con principios activos, ¿ya? Por ejemplo, las gomas como el agar, se obtiene de las algas. Y, por ejemplo, la pectina se obtiene de la cáscara de los frutos. ¿Alguna pregunta? Hola. A ver, chicos, despierten. No, pero... Un voluntario, por favor. Verde sol. A ver, dice Adelante. ¿Dónde? Adelante. Glucósidos. Glucósidos son sustancias que la hidrólisis produce un azúcar y otra sustancia no glucida. ¿Sigo? Sí. El componente azúcar recibe el nombre de la glicona. El no glúcido se llama aglicona. Muchos glucósidos se obtienen
de la llamada cáscara sagrada, Ramus porcianis, y se emplean como catárticos. ¿Qué es un catártico? ¿Qué es un catártico? Hola. ¿Vale? ¿Qué es un catártico? Consulten. ¿Qué es un catártico? Catártico es una sustancia que acelera la defecación. Esto en contraste al laxante. Sí. Bien, deme un minuto. Otro estudiante, por favor, que lea sobre la aloe vera. Yo. Adelante. El aloe vera se ha empleado como preventivo en quemaduras, laceraciones y otras lesiones dermatológicas. Los glucósidos flavonol tienen como ejemplo a la vainilla utilizada como saborizante y a la salicina, extraída de sal, purpurea, la cual por su semejanza con la aspirina se ha usado como medicamento antirreumático. El plan de prácticas, ¿ya? Entonces hay que, yo ya le comuniqué al doctor Cañar y ya va a estar atento para el tema de la práctica de los estudiantes de especiología. ¿Ya? Yo no sé si don Pablito le dejó el oficio que hay que hacer. No, entonces yo después no lo referí, pero de todas maneras, ya el doctor Cañarte ya está enterado de las prácticas del doctor Romero. Y ya, pues acaso le van a contar, ya termino la clase, voy para la tengo clase. ¿Sí? Ya estamos hablando, perdón. A ver, disculpen. Entonces, el aloe vera, ustedes todos lo conocen, ha sido una planta o un producto que se lo ha venido usando desde hace mucho tiempo y pues ahora se lo emplea en todas las áreas, tanto para medicina, para cosméticos, para alimentos, ¿no? Y es un producto natural. Tenemos los taninos, que estos se van a encontrar en la mayor parte de los vegetales porque tienen un poder antiséptico. Protegen a los vegetales de los insectos. El principal empleo en medicina se debe a sus propiedades astringentes, tanto para las vías gastrointestinales, para la piel, como por ejemplo el ácido tánico que se obtiene del roble. También las moléculas, los lípidos, también pertenecen al grupo de fármacos naturales. Por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, tenemos el aceite de cacahuate, el aceite de ricino. El aceite de ricino se utiliza como catártico, ¿ya? Y también se lo emplea en la elaboración de algunos jabones. También tenemos los llamados ácidos volátiles, aceites etéreos o aceites esenciales. Estos nombres se derivan de su característica de evaporarse al contacto con el aire a temperatura ambiente. Químicamente se conocen casi todos como monoterpenos. La mayoría son antisépticos y retardan la putrefacción de las legumbres y frutas. Es por eso que muchos de las legumbres y frutas tardan en descomponerse porque tienen sustancias que los protegen. También tenemos los esteroles y los ácidos biliares. Y los esteroles son sustancias como el colesterol que abundan en los tejidos animales y en algunos hongos, algas, actinomicetos, bacterias y plantas superiores. Y también los ácidos biliares, como por ejemplo el ácido cólico y el seno desoxicólico. Alcaloides. Esto es otro grupo de plantas, grupo de fármacos que se encuentran en muchas plantas. Principalmente se las encuentran en las raíces y semillas. Y se supone que son residuos del metabolismo vegetal. Por lo general,
el efecto farmacológico de los alcaloides es intenso. Tenemos que estos productos van a actuar sobre el sistema nervioso central y actúan afectando al sistema nervioso central y otros al sistema nervioso simpático. Por ejemplo, tenemos el grupo de los alcaloides euforizantes, como la cocaína y la cafeína, y los depresores como la morfina. Estos estarían dentro del grupo de los alcaloides. También tenemos los piperidínicos o piridínicos, que es un grupo de fármacos que está compuesto, por ejemplo, por la nicotina, que es extraída del tabaco, y la arecolina, empleada contra los parásitos, contra los éstoros. Hay otro grupo de fármacos, como son llamados solanáceos, que son como la atropina, que es obtenido por la atropa belladona. Este grupo en este grupo se puede incluir la cocaína, que se le extrae de las hojas de la eritroxilón coca. Otro grupo de fármacos son los indoles. Aquí vamos a encontrar la estricnina, que proviene de la planta Nux vomica, la cual posee propiedades estimulantes para el sistema nervioso central a dosis bajas. También otro de los alcaloides está la ergotina, como también el maleato de ergonovina o ergometrina. Estos fármacos o estas sustancias van a tener propiedades oxitóxicas, es decir, que van a actuar en el útero, provocando, por ejemplo, el aborto o provocando o ayudando al útero a expulsar el feto durante el parto. Entonces, también se los emplean para eliminar todas aquellas retenciones placentarias. Algunos compuestos son psicoactivos y son formados a partir de los alcaloides de la ergotina, como por ejemplo el ácido lisérgico, o llamado también la droga LSD. También están los imidazolínicos. Aquí tenemos la pilocarpina, que se utiliza en el tratamiento del glaucoma. Y también aquellos compuestos que son aminados, que tienen aminas, como por ejemplo la efedrina, las xantinas, la cafeína, la teofilina y la teobromina, que son sustancias diuréticas, especialmente la teobromina. También se pueden usar, también existen fármacos conocidos también, que son proteínas y son enzimas. Por ejemplo, tenemos la pexina. La pexina es una enzima proteolítica que se obtiene del estómago de los cerdos y se emplea para ayudar a la digestión en algunos casos de colitis. También tenemos la pancreatina, que va a contener enzimas como la amilasa, lipasa y proteasa, y se los emplea para la cura de las malas digestiones. También tenemos la papaína, que se extrae de la papaya y se utiliza para facilitar la digestión proteica, al igual que la pexina. Esta es de origen vegetal. Algunas proteínas de utilidad práctica va a incluir la gelatina, que se la obtiene por hidrólisis del colágeno de bovino a partir de los tendones, piel y tejido conjuntivo. Y esta gelatina es útil en la elaboración de cápsulas y de esponjas hemostáticas. También tenemos vitaminas. Dentro de las vitaminas tenemos los grupos de vitamina solubles y liposolubles. Las vitaminas son compuestos orgánicos imprescindibles para el crecimiento y mantenimiento del organismo, que actúan como reguladores metabólicos. Por ejemplo, tenemos el producto del aceite de hígado de bacalao, que va a contener vitamina A y D. La levadura es rica en vitamina B, B2, al igual que la cáscara del arroz. También vamos a encontrar los antibióticos, que son sustancias producidas por varias especies de microorganismos, como las bacterias, los hongos y los actinomicetos, y es utilizado en la terapéutica de diversas enfermedades de origen infeccioso. ¿Alguna pregunta?
Hola. Ninguna, doctor. No, doctora. Bien, entonces, un estudiante que me resuma el origen de los fármacos. Si no hay preguntas, porque entiendo que todos han entendido. Entonces, en breves rasgos, alguien que me indique, por favor, el origen de los fármacos. Origen de los fármacos. Puede ser animal, vegetal. Bien, ¿qué más? Bien. Son 3 los reinos: vegetal, animal y Plantae. mineral. Entonces, ¿cómo se llama el área de la bioquímica que estudia el origen de los fármacos? Farmacosinoxia. Farmaconoxia. Nombre. Nasipucha. Farmaconoxia. Farmaconoxia. Eso, farmaconoxia. Bien. Ok. Entonces, ya sabemos que el origen de los fármacos puede ser vegetal, que proviene obviamente de las plantas, porque de ahí parte el conocimiento de los principios activos de los fármacos. Un ejemplo de un fármaco de origen vegetal. El aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. ¿Algo otro más? La marihuana. Bueno, ya se lo considera un fármaco. ¿Otro más? La caña de azúcar. Podríamos ser la sucrosa. Sí, la sacarosa. Podría ser la sábila. La sábila, sí. Sí, ya dijeron el aloe vera. ¿De origen mineral? El hierro. Bien. ¿De origen animal? La gelatina. El aceite de bacalao. Ajá, bien. El aceite de bacalao, la gelatina. Bien. Vamos a ver las vías de administración de los fármacos. A ver, eso vamos a dejarlo para la próxima clase porque tengo que ir a la carrera. Pero vamos haciendo A ver, las vías parenterales quiere decir todas aquellas vías que se usan para administrar los fármacos. Vamos a nombrarlas: pulmonar, a través de la piel, intramuscular, intravenosa, subcutánea, intradérmica, intraperitoneal, intramamaria, intravaginal e intrauterina. Bien. Entonces, una de las vías de administración de fármacos es la vía pulmonar. En esta vía pulmonar, la membrana alveolar es una vía de entrada importante para algunos medicamentos y para muchas sustancias tóxicas, a pesar de que el revestimiento alveolar es muy permeable. Solo es accesible a los agentes que se encuentran en estado gaseoso o que están suficientemente divididos para alcanzar las partes más profundas del árbol respiratorio. La vía parenteral se la usa para la administración de fármacos en estado gaseoso, por ejemplo, los aerosoles y también las inhalaciones de ciertos anestésicos. Estos compuestos llegan a la sangre en virtud de sus altos coeficientes de partición, lípido-agua, y por su pequeño tamaño molecular. Tenemos, por ejemplo, los aerosoles, que son suspensiones en el aire de partículas sólidas o líquidas, tan pequeñas que no caen fácilmente con la fuerza de la gravedad, y las partículas cuyo diámetro es mayor de 10 micros, y se van a depositar principalmente en la porción nasal, mientras que las que miden menos de 2 micras penetran
mucho más profundamente en el aparato respiratorio antes de depositarse. ¿Alguna pregunta? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a tomar lista. Vamos de una vez a indicarles que vamos a tener un aporte o lección escrita. Vamos a tener el 17 de diciembre. Y también les voy a enviar una tarea por la plataforma. Y el examen del primer parcial es el 7 de enero. A ver, el examen lo vamos a hacer un día antes. ¿Por qué razón? No lo puedo hacer el 31 porque es feriado. Porque el 7 nosotros entregamos notas. Entonces el examen lo voy a poner para, como es un cuestionario, lo voy a poner para el 6 de enero. Hola. Sí, doctora. ¿Están tomando apuntes? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuándo es el aporte? El 17 de diciembre. ¿El examen del primer parcial? Para el 6 de diciembre. Bien, 6 de enero. Enero. Bien, entonces el material ya estoy subiendo las diapositivas a la plataforma. Ya ustedes pueden ingresar a las clases, a las clases grabadas. Me parece también que ya abrí el enlace, ¿sí? Si una clase, por si acaso, no está subida, una grabación, es porque en algún momento me regresa el correo con la grabación, pero no se abre. Entonces, no sé, será por problemas de internet, algunas situaciones de esas, pero a medida que vamos dando las clases, yo las voy a ir subiendo. Ya hay algunas subidas. Ok, bien, vamos con la lista. Esté pendiente en estos días, este fin de semana, hoy o mañana, sobre las tareas. Ya tenemos tareas. Alvarado. Presente. Aoña. Presente. Bajaña. Burgos. Presente, buenos días. Buenos días. Canepa. Carmona. Presente. Canepa presente. Carmona. Presente. Castro. Presente. De la Torre. Elizondo. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Erazo. Presente, buenos días. Buenos días. Espinosa. Presente, buenos días. Buenos días. Franco. Presente, buenos días. Buenos días. García. Presente, buenos días. Buenos días. Jiménez. Presente, buenos días. Buenos días. Lara. Buenos días, presente. Laje. Macías. Buenos días, presente. Buenos días. Mera. Buenos días, presente. Buenos días. Molina. Buenos días, presente. Buenos días. Murillo. Buenos días, presente. Naranjo. Nasipucha, presente, doctora. Nasipucha. Naranjo. Anta. Parrales. Peña. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Pico. Pico presente, doctora, buenos días. Buenos días. Pino. Quispe. Quispe presente, buenos días, doctora. Buenos días. Rea. Presente, buenos días, doctora. Buenos días. Rodríguez.
Roldán, Samaniego, Roldán, presente, doctora. Presente, Sandoya, Samaniego, doctora. Presente, doctora. Sandoya, Schul, Tinoco, Buenos días, doctora. Vera. Presente. Buenos días. Vera, Buenos días, presente. buenos días. Verde Soto, Buenos días, presente. buenos días. Villares, Buenos días, doctora, presente. buenos días. Alguien que no haya nombrado, que se haya matriculado a último momento. Bien, chicos. Doctora, ¿número naranjo? Sí, ya le puse falta. Naranjo. ¿Se quedan dormidos? Vamos, entonces, que tengan buen fin de semana, buen día. Pendiente a la plataforma. Ahí les tengo que ponerles ya una tarea. Ok. Entonces, estamos terminando la clase. Buenos días, pasen bien.